¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión estudiaremos la lección número 3, que tiene como título El Pacto Perpetuo. Definitivamente hemos comenzado a recorrer este libro maravilloso de Deuteronomio y en la lección de esta semana vamos a entender un poco mejor este concepto interesante del pacto, del Dios del pacto, del pueblo del pacto. Así que prepárate para analizar los aspectos más importantes de la lección de esta semana. Y hemos dividido el estudio de esta semana en 3 tópicos. El primer tópico, vamos a hablar de el Dios del pacto. El segundo tópico, el pacto y el evangelio. Y el tercer tópico que analizaremos será el pueblo del pacto. Como te darás cuenta, vamos a abordar este aspecto importante que trata Deuteronomio, y para ello, para este estudio, está con nosotros en esta ocasión el pastor Job Alcázar, a quien le damos la bienvenida, y esperamos que este momento y este espacio pueda ser de bendición para tu vida. Podamos juntos crecer en la palabra, estudiando, analizando, compartiendo comentarios, de tal manera que podamos entender claramente la enseñanza de la lección de esta semana. Y para ello quiero invitarte que me acompañes pidiendo la bendición de nuestro Dios. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar nuevamente en este espacio para compartir un estudio más de la lección. Queremos pedirte la asistencia de tu Espíritu Santo, que nos des claridad de pensamiento, que nos permitas exponer de manera clara y adecuada las enseñanzas principales de la lección de esta semana. Que el mensaje sea de bendición para todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través del internet. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, quédate con nosotros y ya iniciaremos con el primer tópico de la lección. Muy bien, estamos de regreso para estudiar esta importante lección. Y vamos a analizar este primer tópico titulado El Dios del Pacto. Y es evidente que el pacto, el concepto del pacto que encontramos en la Biblia comienza siempre con Dios. Es Dios el que inició el pacto. Es Dios el que toma la iniciativa. No es el pueblo el que se acerca, el que busca, sino es el mismo Dios el que tiene un pacto preparado para sus hijos. Y no por quienes ellos son, no por la calidad del pueblo que era, por su tamaño. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero Dios toma esta iniciativa y por eso hablamos de el Dios del pacto. Y aunque este concepto del pacto está expresado a lo largo de la Escritura, podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis ese concepto interesante del pacto. Vamos a concentrarnos en Deuteronomio, que también expresa un aspecto muy rico hablando del pacto. Así que bueno, pues vamos a iniciar con una pregunta. Y aquí entonces quiero invitar al pastor Job para que nos ayude con esta respuesta. Pastor Job, en el libro de Deuteronomio se presenta a Dios en ese contacto con el pueblo. ¿Cómo describe el libro de Deuteronomio a ese Dios del pacto? ¿Qué apreciaciones da este libro? Definitivamente creo que tenemos que reconocer, Pastor Yorman, que nuestro Dios que conocemos, que está aquí registrado en la Biblia, es un Dios de amor, un Dios que no improvisa, que tiene todo contemplado por su eternidad, ¿no? Por su preconocimiento, por su amor para con nosotros los seres humanos. Me llama la atención que la lección empieza conectando esta idea de Apocalipsis 14:6 con el pensamiento precisamente del compromiso que hace Dios con el pueblo, o con Abraham, más bien dicho, en ese sentido. Pero quiero resaltar primero el elemento donde encontramos, de acuerdo a lo que estudiamos, que Dios en verdad tiene todo planeado.
Y quiero pedirles que veamos la Biblia y vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 18. Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y resalto el 20. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí qué interesante este texto, ¿verdad? Pero ha sido manifestado. Es decir, no porque no estuviese dicho o expresado, no significa que no existiera el pacto. Exacto. Ya estaba contemplado, ya estaba planificado por nuestro Dios. Y dice la última parte del verso 20, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Y aquí, con este pensamiento bíblico, es que podemos empezar a adentrarnos a comprender lo que dice el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Y lo que refiere precisamente con el pacto eterno y el fundamento que es Dios. Si el fundamento es Dios, ¿por qué hemos de temer? ¿Por qué hemos de cuestionar? ¿Por qué hemos de dudar? Más bien, creo que la lección de esta semana nos invita a identificar quién es ese Dios en el que hemos creído, que ha ofrecido, que ya había contemplado este pacto y lo ofrece ahora a la humanidad cuando la humanidad lo requerimos. Y entonces ese pacto perpetuo llega a la humanidad y aquí es donde podremos avanzar a comprender la lección de la semana. Así que creo que nos espera un gran estudio y poder resaltar algunos elementos que vamos a encontrar más adelante. Gracias, Pastor Job. Sin lugar a dudas, entonces, podemos comenzar a vislumbrar ese Dios de pacto, esa iniciativa divina. Qué interesante esas palabras del apóstol Pedro. Desde antes de la fundación del mundo había ya un plan, había un pacto, ya estaba escrito, solo faltaba, por decirlo así, comenzar a realizarlo en la medida en que el hombre tuviera necesidad de él. Ahora, es interesante cómo, y ya lo hemos estudiado en lecciones anteriores, cómo el pacto se manifestó a través del tiempo. Y llegamos hasta Abraham. La lección nos recordaba este momento relatado en Génesis el capítulo 12, este llamado de Dios a Abraham en ese momento, los versículos 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. En la última parte del versículo 3 también me gusta, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así que aquí hay una promesa de pacto, de bendición a través de Abraham. Y creo que lo que hace Moisés con el pueblo de Israel, Pastor Job, es recordarle esas promesas. Es decir, Dios hizo una promesa con Abraham, hizo una promesa con Isaac, hizo una promesa con Jacob. Y aunque ellos ya no estaban, como el pacto no era de ellos, sino era de Dios, el pacto permanecía, porque Dios hasta ese momento de la historia del pueblo, Él seguía. Así que estamos hablando de ese Dios que no cambia de idea, que a través del tiempo permaneció firme en ese pacto que hizo con la raza humana. Sí, es bien interesante lo que mencionas, Pastor, porque la referencia que haces de Abraham, es importante que podamos identificar que el humano requiere una respuesta o debe dar una respuesta a ese ofrecimiento de parte de Dios. Hemos dicho que el pacto Dios lo ofrece, Dios lo toma en su pensamiento para la humanidad, para beneficiarlo, pero requerimos que haya respuesta. Y el versículo de Génesis capítulo 15, el versículo 6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La gracia de Dios está manifestada a través del pacto a Abraham, al igual que a Moisés, al igual que a Pablo, al igual que a nosotros, al igual que a la descendencia, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante acerca de esto, pero requiere también un acto de fe de parte nuestra, para que este pacto pueda ser completado o funcional en ese sentido. Y la lección nos agrega este elemento de Abraham con lo que estamos comentando, con la cita bíblica de Gálatas, el capítulo 6.
Perdón, capítulo 3. Vean qué interesante dice el versículo de Gálatas 3, el versículo 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios, otra vez la misma referencia, y le fue contado por justicia. Y aquí viene, el versículo 7 viene el elemento donde ustedes y yo somos también recibidos por el pacto, ¿verdad? O la referencia que nos ayuda a entender que estamos conectados con el pacto. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Pastor, y la pregunta sería entonces, ¿tenemos fe en el pacto del Señor? ¿Queremos aceptar este pacto tan perpetuo, eterno que Dios tenía estipulado para la humanidad? ¿Ejerceremos fe en Dios y aceptaremos esto? Porque ahí está el punto detonante de todo ello. Claro. Y lo encontramos en los demás personajes bíblicos, como has mencionado también en Moisés, en cada etapa de la historia de la humanidad. Cada uno de ellos tiene que tomar la decisión de ver el pacto que Dios le ofrece y aceptarlo. Exactamente. Y es impresionante para todos nosotros. Gracias, pastor. Qué interesante ese aspecto, porque ahora en el tiempo en el que vivimos, y el pastor Job ya lo mencionaba, ¿no? La lección ahí en la parte del sábado hablaba de este mensaje importante de Apocalipsis 14:6, acerca de este evangelio eterno, y que tenemos que compararlo con el pacto eterno, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero es trascendente que entendamos que el pacto es también para nosotros, pastor Job. Es importante eso. Por eso Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, aunque Dios había elegido a esa descendencia de Abraham para ser esos portadores de este pacto, iluminaran a las demás naciones respecto al Dios verdadero, la bendición y el pacto preparado en el cielo realmente es para todos. Es decir, nadie puede decir aquí, es que el pacto era solo para los judíos, o el pacto era solo para los israelitas de sangre. El pacto es para todos nosotros. Y en esa medida, entonces, tenemos que responder. Y creo que eso nos va a ayudar mucho esta semana, al entender ese pacto perpetuo. Y eso implica que todavía está vigente, pastor Job. Definitivo, es algo que tenemos que alabar a nuestro Dios, porque tenemos la oportunidad ahora de ser parte de las consecuencias de aceptar a Jesús a través de este pacto que estamos mencionando. Porque la diferencia que encontramos es que ahora Jesús es el que representa, ¿no? Y de manera más palpable, a diferencia de aquella época del Antiguo Testamento que estamos viendo la lección de aquí, en Deuteronomio, obviamente la referencia ahora es más clara para ustedes y para mí, ¿verdad? Claro, y esto creo que es fundamental comprenderlo mucho, es mucho más entendible, mucho más claro para ustedes y para mí. Bueno, al menos así lo alcanzo a percibir, ¿no? En ese sentido. Así que las promesas del pacto, pero también los compromisos del pacto, no son solo para los judíos, sino también son para ti y para mí. Ahí comenzamos. ¿Por qué? Porque el pacto es de Dios. Por eso hablamos del Dios del pacto. Así que el siguiente momento será, hablaremos ahora de esa relación del pacto y el evangelio. Así que te invito a que te quedes con nosotros para que en un momento continuemos con el repaso de esta lección. ¿Sabes qué es el manual del discipulado? Es la guía para que como miembro de iglesia puedas desarrollar tu experiencia espiritual y al mismo tiempo cumplir con la misión de predicar el Evangelio. Contiene además un plan de lectura diaria, una bibliografía con obras de Elena G. de White y una guía de estudio para grupos pequeños. Libro del año 2022. Muy bien, estamos de vuelta para analizar el tópico número 2, el Evangelio y el pacto. Qué tema tan interesante. Pastor Job, ¿qué relación tiene el pacto con el Evangelio? Es posible que a veces no hayamos entendido por completo esta relación estrecha. No, es que es impresionante cómo podemos encontrar en Deuteronomio precisamente esta conexión, ¿verdad? Que estamos mencionando. El punto es aquí primero comprender lo que dice Deuteronomio 9:5, que está ofrecido en la lección, que dice claramente la palabra de Dios, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos,
sino por la impiedad de esas naciones Jehová tu Dios los arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así que más bien el punto aquí es que el pacto que está ofrecido de parte de Dios no está basado en los méritos del pueblo. Exacto. No está basado en la rectitud. De hecho, la lección pone alguna referencia. Ustedes pueden identificar algunas referencias de cómo era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios aquel tiempo. Un ejemplo nada más, Éxodo 14:11. Ellos cuestionan a Moisés, le dicen: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? O sea, los humanos, el pueblo de Israel, tomó una actitud totalmente contraria al plan de Dios. Y yo creo que sucede hoy en día lo mismo, ¿verdad? También ustedes y yo creo que estamos en serios problemas porque no somos en ningún sentido meritorios de la gracia del Señor. Pero es la gracia, es Él, es por Él. Exacto. Es por Él precisamente, ¿no? Y creo que el texto bíblico que queremos también leer es Deuteronomio 9:27, ¿no? Que lo dice. Sí, más descriptivo aún también. Exactamente, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mire la dureza de este pueblo, su impiedad ni su pecado. Así que definitivamente esto nos indica que el pacto se basa totalmente, de manera rotunda, en la gracia divina. Exactamente. Qué interesante. O sea, eso significa entonces que por eso el pacto y el evangelio son prácticamente lo mismo. El evangelio tiene que ver con esa buena noticia de gracia. Y bueno, ahí tenemos que ver ese aspecto ahora nosotros, porque el pueblo de Israel es prácticamente una copia de nosotros, tal vez nosotros de ellos, porque a veces nos fijamos mucho en ellos y se nos hace fácil decir, sorprendente. Qué pueblo tan duro, qué pueblo tan difícil, pero pues creo que nosotros estamos prácticamente igual. Y aquí entonces el asunto es que Moisés, a través de Deuteronomio, le expresa al pueblo, le recuerda al pueblo ese pacto que había hecho con sus antepasados, que aunque ya en ese momento habían muerto, el pacto seguía vigente. Las buenas nuevas continuaban expresándose. En Levítico 26:42, ahí hay una referencia interesante también, donde Dios le habla al pueblo, ¿no? No me acordé, dice, y yo me acordé, dice, me acordé de mi pacto con Jacob, me acordé de mi pacto con Isaac, el mismo pacto que hice con Abraham. Ahí está Dios señalando ese aspecto, ¿no? Ese plan salvífico, ese pacto que trae esperanza a una nación a pesar de sus propios errores. De hecho, el Éxodo, el que Dios haya sacado al pueblo de Israel de Egipto, pues hace referencia a eso mismo. ¿Por qué Dios llama a Moisés para sacarlo? Porque Dios se acordó del pacto. Totalmente, es impresionante. Y Dios insiste a través también de Moisés en recordarles a la nueva generación el pacto. Porque otra tendencia que tenemos los seres humanos es que olvidamos el plan que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y en su momento lo presentó en el Sinaí, y ahora le encontramos que lo presenta en otra escena también. Y esto llama la atención de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Vean qué referencia tan interesante de recordarles lo que ya en el momento atrás lo sabían, ¿verdad? Y ahora está la nueva generación y bajo ese pensamiento la parte divina se está manifestando otra vez. Y es algo maravilloso. Dios tiene siempre contemplado recordar también a su pueblo este elemento del pacto. Exactamente. Ahora, hay un asunto interesante y es ese momento que está registrado en Deuteronomio 5. Y es importante, hermanos, que entendamos algo aquí en esa parte de la lección. La diferencia o el tiempo de Éxodo 20. Éxodo 20, donde están registrados los 10 mandamientos, fue pocos días después de que Dios los sacó de Egipto. Dios los saca de Egipto y estando en el Sinaí, entonces ahí hace un pacto con ellos. Pero lo que está registrado en Deuteronomio capítulo 5, que son los mismos 10 mandamientos como lo expresaba el pastor Job, pues hace referencia justamente a
después de esos 40 años de haber vagado en el desierto, estaban ya a las puertas de la tierra prometida. Ahora Dios les recuerda ese pacto. ¿Qué es ese versículo, Pastor Job, que leíste, ¿no? Deuteronomio 4. ¿Cómo es que, o cuál sería el propósito de Dios a través de Moisés, de recordarles justo antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Les dice, ok, van a entrar, pero recuerden, hay también un pacto, le recuerda ese pacto, le recuerda ese compromiso que han hecho. Y de hecho Moisés se los señala en algún momento, ¿no? Tal vez ellos, con quienes hicieron el pacto, ya están muertos, pero es como si lo hubiera hecho con nosotros, los que estamos vivos aquí. Es decir, seguimos bajo esos estándares divinos y aunque entramos en la tierra prometida, seguiremos cumpliendo esos estándares divinos. Sí, es que el énfasis que busca aquí dar Moisés es precisamente esto que están mencionando, y creo que la referencia de Deuteronomio 5, el versículo 3 nos ayuda. Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Moisés les quiere recordar, olvídense de lo que en su momento, ahora ustedes están aquí y ahora a ustedes les pertenece este pacto. No se equivoquen, ya no fallen, ¿verdad? Es lo que está aquí proponiendo Moisés, y yo creo que aquí nos encontramos en una encrucijada también ustedes y yo, porque ahora, a diferencia de aquella ocasión, en aquel momento aún no estaba, voy a insistir, no estaba aún manifestado Cristo como tal. Ahora ustedes y yo tenemos ese gran privilegio de ver a Cristo manifestado a través de la cruz del Calvario, resucitado, y que viene pronto por segunda vez y que hoy en día intercede por nosotros. Así que creo que el desafío también es para ustedes y para mí también, porque siendo que somos descendientes de Abraham, porque tenemos fe, como ya leímos, exacto, entonces también nos pertenece este pacto. Vivamos a ese pensamiento, ¿no? Exactamente. Ahora, este aspecto que menciona Deuteronomio 5:3 es un aspecto muy relevante en el sentido del pensamiento humano, ¿no? Tal vez había gente del pueblo de Israel, generaciones, que apenas escucharon historias de lo que había pasado, pero tal vez no se sentían parte de, pues eso le pasó a mis ancestros, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, allá ellos, allá atrás, pero eso qué tiene que ver conmigo. Y es posible que hoy alguien de los que estamos aquí estudiando, que nos está viendo, puede tener la misma pregunta. Bueno, pues ese pacto fue allá. ¿Qué tiene que ver ese pacto conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida personal? ¿Qué podríamos decirle, Pastor? Definitivamente tiene que ver tanto con nosotros, porque igual requerimos gracia hoy en día. Y requerimos que Dios intervenga en nuestras vidas para encontrar perdón, para encontrar restauración, para restaurar la relación que alguna vez la humanidad dañó, ¿verdad? Por causa del pecado. Y ustedes y yo somos humanos, por lo tanto requerimos ese pacto en este momento de manera vigente, porque Dios quiere también darnos la gracia, en el cual implica que debemos ejercer fe y aceptar a Jesús como nuestro Redentor. Exactamente. Qué interesante, qué manera maravillosa tiene el Señor de manifestar estas verdades. Ahora, vamos a resumir un poco. El asunto del pacto, ahí está el Evangelio. Pero en el pacto, en el centro del pacto está la ley. Los 10 mandamientos, cuando fueron estipulados por primera vez en el Sinaí, ahí está el centro. Es decir, Dios dice, bueno, yo te voy a bendecir, todo esto, pero ahí está la ley. Y en Deuteronomio, otra vez ahí está el Evangelio y ahí está la ley. Y algo interesante, y que la lección nos ayudaba a recordar, es que tal vez lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo en ese momento, la generación que había entrado, que había salido de Egipto, había quedado tendida en el desierto. Los que estaban entrando era una generación joven. Y lo que Moisés les estaba queriendo decir tal vez es, no cometan los mismos errores que cometieron ellos. El punto aquí es entender que la obediencia, que es lo que estamos precisamente mencionando, es como la respuesta humana
Nuestra respuesta en cualquier época, igual como estamos aquí hablando, la respuesta humana para decir acepto ese pacto o los requerimientos del pacto. No es solamente la gracia manifestada, no es solamente la fe que hemos dicho que se ejerce, sino también obedecer a Dios. Y la apelación que Moisés hace en este sentido que estamos mencionando es precisamente eso. Está apelando, ok, has aceptado el pacto, no lo comprendías bien, pero ya ahora lo visualizas, ves que es por méritos de Dios, no por nosotros. Respondamos obedeciéndolo. Respondamos, por eso es que él pone ese énfasis, no de repetir los 2 mandamientos, porque es fundamental la obediencia dentro del pacto perpetuo. Exactamente, exactamente. Muy bien, pues vamos a cerrar este tópico, queridos hermanos, y vamos a cerrarlo meditando por un momento en pues este aspecto de mi vida con el pacto. ¿Qué tiene que ver el pacto conmigo? ¿Qué tiene que ver el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob con mi experiencia espiritual hoy? Pues tiene todo que ver, porque es el mismo Dios, porque es el mismo pacto, porque es la misma gracia, porque es la misma fe, porque es la misma ley. Así que tiene que ver todo, por eso es tan relevante este aspecto para tu vida y para mi vida hoy. Quédate con nosotros y ya regresamos para culminar el repaso de la lección de esta semana. Conoce la guía práctica para que los niños conozcan la doctrina cristiana y sean capaces de tomar buenas decisiones en los aspectos más relevantes de su vida. En cada lección encontrarán preguntas y ejercicios que le ayudarán a reforzar sus conocimientos. Estudiando con oración, entenderán mejor cada lección sobre Jesús y sus enseñanzas. Acerca del amor, de la oración, de la salvación, del reposo. Anímalo a tomar esta decisión ahora, para que Jesús guíe siempre sus pasos. Hemos llegado ya al último momento de este repaso de lección. Vamos a analizar el tópico número 3 que hemos titulado El pueblo del pacto. Pastor Job, definitivamente ya hemos visto que el pacto que Dios hizo con ellos es un pacto de gracia, un pacto por fe, un pacto que tiene su origen en Dios. Pero creo que es importante ver la manera como en Deuteronomio Moisés le estipula al pueblo en repetidas ocasiones su parte en el cumplimiento del pacto, los requerimientos de ese pacto para su pueblo. Es decir, no es nomás, bueno, pues soy salvo por gracia y soy salvo por fe y me echo aire y vivo de manera irresponsable. Dios quería que ese pueblo fuera distinto a los pueblos que están a su alrededor, y para eso el Señor les dejó estipulada su parte en ese pacto. El pueblo de Dios en el mundo siempre ha tenido un propósito, que es iluminar. Y aquí no es la excepción. En esta época también el pueblo de Dios, aunque tuviese una condición de mucha influencia, ¿no? Porque encontramos muchas veces el registro bíblico de cómo el pueblo de Israel recibió influencias de los pueblos paganos que estaban a su alrededor. Y esa es, creo que, la lucha constante, ¿verdad?, que encontramos en las referencias bíblicas. Y aún en ese contexto, Dios dice, deben ser fieles, deben obedecer, deben comprometerse. Definitivamente aquí encontramos que Israel sí necesitaba hacer un compromiso serio con Dios, porque habían sido levantados, elegidos, obviamente porque Dios tenía una promesa con Abraham, y se cumplía ahí también en ese sentido, pero además de ello, porque Dios quería reflejar su carácter a través de ese pueblo. Y que fuese luz, ¿verdad?, a toda la humanidad de aquella época. Así que juega un papel muy importante en ese aspecto. Y me llama mucho la atención de Deuteronomio capítulo 26, hablando precisamente de esto, versículo 17. Vean el desafío, el compromiso que está aquí. 26, 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Ve la primera referencia. El compromiso es, no hay ningún otro Dios. Aunque escuches, ¿no?, que hay otros dioses ahí que se mencionan por ahí, ¿verdad?, los paganos. Exacto. No hay solamente uno hoy, que es Jehová es tu Dios. Exclusividad. Solamente. Que andarás en sus caminos.
Obediencia. Obediencia, ¿verdad? Ahí está la referencia. Que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Dependencia de Dios también aquí encontramos. Exacto. El pueblo de Dios debe entrar al pacto con él, con Dios, y para eso tiene que hacer esos elementos. Y vean lo que dice el versículo 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Yo no sé qué podemos decir a esto, también de cómo Dios está contemplando a su pueblo. Somos especiales para Él, con un propósito, como dices, no para sentirnos vanagloriosos, no, sino con un propósito de exaltar el nombre de Dios en un mundo de dificultad, ser una luz, ¿verdad?, dentro de esta oscuridad que hay en la humanidad. Dice, como te lo he prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Creo que estamos desafiados, como el pueblo de Israel también fue desafiado, a también hoy en día llevar ese compromiso serio con Dios dentro del pacto que nos ofrece. Exactamente. Eso significa que aunque somos privilegiados, tenemos el privilegio de hacer parte de este pueblo, es decir, el llamado que Dios ha hecho a través de Abraham, a través de las siguientes generaciones, a esta altura del relato de Deuteronomio, con un pueblo que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, una generación nueva, una generación joven, una generación que desconocía muchas cosas de la historia, o que no había vivido mejor esa parte, sino solamente lo que había escuchado, y que tal vez inclusive no se daban cuenta de lo bendecidos que eran. De la magnitud de la bendición, claro. ¿Sí? No pesaban esa parte, como que no se la creían con seguridad que eran un pueblo de un pacto y que el Dios de ellos era el Dios verdadero. Uh-huh. Y que las naciones que estaban a su alrededor carecían de esas bendiciones. Y yo creo, Pastor Job, que es posible que hoy estamos en un momento muy similar al momento en que estaba el pueblo a quien se le mencionó, lo registrado en Deuteronomio, porque esta nación estaba a punto de entrar a la Canaán terrenal, y hoy nosotros estamos a puertas de entrar a la Canaán celestial. Hemos sido liberados por el Señor, hemos sido llamados como un pueblo santo, y ahora que estamos a punto de entrar a la Canaán celestial, corremos el mismo peligro que ellos corrían, porque la advertencia de Moisés es: no te olvides del pacto, no te olvides, ahora que entres a tomar posesión, no te acomodes, no compartas, como se lo dice en Deuteronomio 18:9, ¿no? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ten cuidado, mantente en el pacto. Y creo que es una invitación para nosotros hoy también. Totalmente. Los que hoy entramos en el pacto con Dios, tenemos ese mismo privilegio y compromiso también de lo que representa ese elemento de fidelidad a nuestro Dios. Exacto. Estamos en las mismas condiciones que tú has dicho, tenemos influencias, por supuesto. Tenemos muchas ideologías un día que corren en el mundo, por supuesto, ¿verdad? Eso es una realidad, pero también está Dios ahí presente. Y también nos ha llamado en este momento para hacer luz a las demás personas, a las demás naciones, a las demás creencias o ideologías que tienen el pensamiento de que están en ese sentido cerca de Dios. Pero el pacto tiene que ver precisamente con esto, que Dios nos ha llamado también para hacer luces que conduzcan a otros a Cristo Jesús. Y la lección nos da una referencia muy sencilla, pero muy profunda a la vez. San Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el punto de que tenemos que compartir y todo lo que eso representa. No es solamente reconocer que Él ha dado su gracia y que implica obedecerle, sino que viene pronto por segunda vez y que bajo ese contexto tenemos que compartir, porque es urgente, el mensaje del Evangelio eterno. Exacto. Que en este caso está ahora con Apocalipsis 14:6, ¿no? El mensaje de los 3 ángeles. Y es lo que tenemos que proclamar hoy en día, como en su momento en el pasado se proclamó también. Exactamente. Qué interesante, qué manera maravillosa de conectar estas verdades, qué manera especial de encontrar y de hacer que esta verdad que está escrita en Deuteronomio sea relevante para nosotros hoy.
prácticamente lo que Dios a través de Moisés le está diciendo al pueblo es comprométanse. Hoy se tienen que comprometer. Interesante lo que la lección señalaba, ¿no? Del versículo que estuviste leyendo, de Deuteronomio 26, 17 y 18, ¿no? Hoy, el asunto es, hoy nos tenemos que comprometer. El pueblo tenía que hacer un compromiso antes de entrar. Y creo que nosotros necesitamos hacer ese mismo compromiso hoy con Dios. El compromiso de cumplir con ese pacto, el compromiso de mantenernos a la altura, porque el asunto es vivir a la altura del pacto, vivir a la altura de ese pacto que Dios hizo con cada uno de nosotros. Me llama la atención lo que el libro de Jeremías nos menciona ahí en relación al pacto, Jeremías 31, 31, que dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con los padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así que aquí a través de Jeremías el Señor está volviendo a reiterar ese pacto, va a hacer un nuevo pacto. Algunos malentienden esta parte, ¿no? Pero el pacto es el mismo porque está fundamentado, es el pacto del mismo Dios, en la misma gracia, está fundamentado en la misma ley, en los mismos 10 mandamientos. La diferencia es que ahora el pacto va a estar en el corazón de sus hijos. Y creo que ese es el desafío para nosotros hoy. Que el pacto no esté más por ahí en letra muerta, ¿no? En este libro escrito, en nuestro dispositivo escrito, sino que ese pacto ahora se interiorice en nuestra vida. Definitivamente es algo que nos ayuda a comprender que Dios tiene un plan maravilloso porque somos sus hijos. Me llama la atención que tú usas esa palabra, somos sus hijos. Y la lección también lo menciona, ¿verdad? Sí, como esa referencia de las imágenes que están ahí en el pacto, ¿verdad? Y Deuteronomio 14:1 dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios. Esta referencia, ¿cuántas veces no la encontramos también en el Nuevo Testamento? ¿Verdad? En ese sentido nos indica ese asunto, pero también encontramos la lección que Dios también reprende, ¿verdad? En ese sentido, porque está apelando a que vayamos a reconocerle como el único Dios verdadero y que decidamos obedecerle. Pero me llama mucho la atención que dice Deuteronomio 32:9, vean lo que dice, bien interesante este versículo, sí, es Deuteronomio 32:9, dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. O sea que sí es bien interesante cómo Dios está apelando a que tengamos una identidad muy clara de lo que somos para con Él, pero eso implica compromiso con Él también, porque somos sus hijos. Eso es algo importante también. Este concepto enriquece mucho el entendimiento del pacto, ¿verdad? Porque, bueno, se entiende el pacto como un asunto formal, como un trato formal, pero estas imágenes que muestra Deuteronomio, pues hablan mucho o enriquecen mucho la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros. Es decir, no es firma aquí un pacto y cúmplelo fríamente, sino que quiere tener una relación más estrecha con nosotros. Ese texto, esa referencia de Deuteronomio 8:5 me llama la atención lo que tú decías. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Es decir, hay una relación de padre e hijo, hay algo que Dios espera de nosotros como sus hijos, esa obediencia, ese amor, poder confirmarle ese amor en esta dirección hacia Dios, no solamente recibir, sino que también dar y brindar ese amor que Él nos quiere otorgar. Esa imagen de padre e hijo, pues enriquece mucho nuestro concepto respecto al pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Sí, porque el pacto es un acuerdo entre dos, ¿verdad? Y la relación Exacto. se manifiesta de esa manera. Exacto. Y bueno, también apela a la Biblia, la lección lo menciona, y también quiero mencionarlo, pastor, Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Wow. Palabras muy fuertes, pero que también apelan si nosotros
estamos también decidiendo no estar dentro del pacto que Él nos ha ofrecido y rechazarlo, ¿verdad? Y por consiguiente rechazarlo, no ser obedientes. Aquí, o sea, ¿acaso Él es nuestro Padre? ¿Acaso no sabemos que Él nos creó? ¿Él nos estableció? Exacto. Y somos desafiados este momento también a poder comprender este pensamiento. Exactamente, gracias pastor. Pues definitivamente que ha sido una lección muy interesante. Esta lección enriquece mucho nuestro entendimiento del pacto, enriquece mucho también nuestro entendimiento de qué es lo que Dios espera de nosotros. Tal vez tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué clase de relación tenemos con nuestro Dios? ¿Es un Dios lejano? ¿Es un Dios que estipula muchas reglas y me incomodan esas reglas? ¿No me gusta vivir bajo reglas? ¿O es mi Padre, a quien amo y a quien me place obedecer porque es mi Padre, porque pues busca lo mejor para mí? Creo que es importante ver esa parte. Y bueno, Pastor Job, pues a manera de conclusión, para ir cerrando la lección de esta semana, me gustaría que nos dé un mensaje especial para los maestros que nos están viendo en este momento, para los hermanos que nos acompañan y nos ven en este momento. ¿Qué mensaje especial podríamos compartir con ellos a manera de conclusión? Bueno, creo que tenemos que resaltar, queridos hermanos, maestros de escuela sabática, primero resaltar la importancia de quién es Dios y qué es lo que ha hecho por ustedes y por mí como seres humanos, la iniciativa que Dios tiene para el pacto para con la humanidad. Y en ese sentido creo que este elemento es fundamental, poner por alto el nombre de Dios en la clase creo que va a ser una gran bendición y reconocerle de que por Él y para Él proceden todas las cosas. Y por consiguiente, el siguiente elemento creo que hay que tomar en cuenta también, dando un resumen muy breve de todo esto, es que Dios nos eligió como pueblo. Dios nos escogió para poder de esta manera ser instrumentos para llevar su verdad a otros, ¿verdad? En ese sentido, creo que Dios también nos da ese alto honor de elegirnos para compartir su pacto a la gente que aún no conoce de Él. Y creo que el libro de Deuteronomio, esta lección de semana, nos ayuda a comprender estos elementos generales y por lo tanto tomar una decisión de respuesta de parte nuestra, ¿no? Que es comprometernos y obedecerle a Él. Dios nos ayude al poder compartir estas verdades que hemos dicho en este repaso a nuestra clase, a cada uno de sus hermanos. Muchas gracias, Pastor Job, por acompañarnos, por compartir con nosotros estos comentarios tan valiosos que nos ayudan a entender mejor la clase. Queridos hermanos, pues yo quiero compartir un parrafito que está en la lección del viernes, que me gustó mucho, el comentario bíblico adventista. El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Y quiero reiterar lo que en un momento dijo el pastor Job. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el pueblo de Israel de esa época, miraba por fe a Jesús, apenas lo veía por fe, porque no había venido. Pero nosotros ahora sabemos que se cumplió la parte del pacto de Dios. Vino Jesús, murió en la cruz por nosotros. Por eso Jesús dijo, consumado es. Estaba consumando el pacto, estaba cumpliendo con su parte. Ahora, ese evangelio que trajo esperanza a Abraham es el mismo evangelio para ti y para mí hoy. Y la pregunta es, ¿cuál es mi parte en el pacto? ¿Estoy dispuesto a cumplir esa parte en el pacto que estoy haciendo con el Señor? Es un asunto muy personal. Aunque Dios nos ha elegido también como pueblo, ese pueblo que se prepara para el encuentro con su Salvador, también hemos de saber que la responsabilidad es individual, la responsabilidad es personal. Y pues te invito para que tú puedas también fortalecer esa relación de pacto con Dios, para que puedas acercarte a Él y contemplarlo a Él como ese Dios maravilloso, como ese Padre amoroso que te ha bendecido y que desea seguir bendiciendo tu vida. Pues muchas gracias por acompañarnos en el repaso de esta lección. Gracias a todos los maestros, deseamos que Dios les bendiga y que pueda ser este momento, este espacio, bendición para ustedes, y gracias a todos los hermanos. Recuerden, nos vemos la próxima semana con el repaso de la lección número 4. Les esperamos y que Dios les bendiga. Soy una profesional adventista.
comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.